Vamos a continuar con la vida de David. Vamos a mirar, como tema le puse un corazón confundido y engañoso. Vamos a estar viendo 1 Samuel 27. ¿Para cuántos le hemos fallado a Dios? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos nos hemos olvidado de Dios? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios no está en la agenda de nosotros? Muchas veces, ¿cierto? Ahora, y allá anda una mentira que se dice que Dios se cansa de nosotros. Que cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios se cansa de nosotros. Eso es mentira. Dios nunca se cansa de nosotros. Gracias a Dios tenemos un Dios de primeras, de segundas, de terceras y de muchas oportunidades, ¿cierto? Siempre y cuando, ¿cuántos saben que la sangre de Jesús nos limpia? Y lo dice 1 Juan 1:7. Dice que si vivimos en la luz como Él está en la luz y tenemos comunión los unos con los otros, dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, venimos delante de ti. Te damos las gracias, Padre, porque hemos tenido la libertad, hemos tenido la bendición de venirte a adorar, de glorificarte como tú te mereces, Señor. Hoy en esta mañana te ponemos esta palabra en tus manos. Yo te pido, Señor, que hables a nuestro espíritu, Padre. Que seas tú el que nos ministra a través de ella. Que podamos salir fortalecidos en esta mañana, creyéndote a ti cada día más, Padre. Te damos las gracias por lo que has hecho en la vida de nosotros. Y te pedimos que sigas derramando tu bendición, tu sanidad en la vida de cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir viendo la vida de David. ¿Cuántos leyeron 1 Samuel? ¿Está interesante o no? Está muy interesante, ¿cierto? Ahora, si seguimos la historia de David seguía huyendo de Saúl. Miramos a un David que estaba cansado. Vamos a mirar a un David que estaba constantemente en peligro, ¿cierto? Y él tenía una razón por la cual estaba huyendo. Ahora, en el capítulo 27 de 1 Samuel, miramos otra escena donde David va con sus 600 hombres. Él está huyendo con sus 600 hombres. Y David se une al rey Gad. Ahora, David y sus hombres se habían dedicado a asaltar a los jebuseos, a los amalecitas. Por eso podemos ver a un David que se estaba desanimando. Podemos ver a un David que empieza a tomar malas decisiones, una y tras otra. Ahora, ¿cuántos nos hemos desanimado? Los que estamos aquí. David pasó por lo mismo. David se empezó a desanimar. Ahora, cuando yo me he desanimado, siempre he tomado malas decisiones. Cuando José se desanima, siempre se equivoca. Siempre hace cosas erróneas. Y ahora vamos a ver el ejemplo de David. Y vamos a aprender una de las armas sutiles y comunes, devastadoras, que el enemigo siempre usa en la vida de cada uno de nosotros. Y usó mucho en la vida de José. Y fue algo con lo que yo luché mucho. Y si yo me descuido, voy a seguir luchando otra vez con eso, que es el desánimo. ¿Cuántos nos hemos desanimado? Casi todos, ¿cierto? Y vamos a mirar cuál es la clave para poderlo vencer. Ahora, cuenta una historia que un día el diablo se dedicó a poner todas sus herramientas antiguas a la venta. Dijo, es tiempo de renovarlas. Voy a sacar todas mis herramientas viejas que tengo y las voy a vender. E hizo como una especie de un garage, venta. Puso a vender todas las herramientas que él tenía. Y llegaron 4 de sus ayudantes a quererlas comprar. Había todo tipo de herramientas. Estaban el odio, estaba la herramienta de la envidia, estaba la herramienta de la mentira, estaba la herramienta de la lujuria, del orgullo, de la abominación, de la avaricia, de la ira, de la falta de perdón, la del rencor, la del odio, la de falta de amor, la del rechazo, la del abandono. Había muchísimas más.
Pero separada de todas esas herramientas que él tenía en la mesa, había una que se miraba bastante insignificante. Era muy pequeñita, pero era muy pequeña, pero costaba muchísimo el precio. Estaba muy alto el precio. Y el nombre de esa herramienta, le preguntó uno, ¿por qué lo das tan caro? Esa herramienta, ¿cuál es? Dijo, esta herramienta es la más cara. Y la que más uso yo. Y esa herramienta se llama el desánimo. Dijo, ¿y por qué es tan cara? ¿Por qué la vendes tan cara si nadie te la va a poder comprar? Dice, esa es la herramienta que yo uso casi siempre en la vida de cada persona. El desánimo. Por eso casi todos en una etapa de nuestra vida nos hemos desanimado. Y siempre que viene el desánimo, ahora yo me acuerdo que esa herramienta del desánimo fue una de las cosas que yo luché mucho en mi vida. Yo me desanimaba profundamente. Y yo estoy de acuerdo que el desánimo es una de las herramientas más efectivas que el enemigo puede usar en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas veces nos hemos desviado de los caminos de Dios por el desánimo. Hemos dejado de servir a Dios por el desánimo. Y empieza nuestra mente, siente en nuestro corazón, empezamos a marginar y empezamos a dejar de buscar a Dios. Ahora, como hemos visto las últimas semanas en la vida de David, David estaba rodeado de diferentes circunstancias. Estaba pasando momentos difíciles, tiempos difíciles. Y hemos visto a un David que era el futuro rey de Israel, pero que estaba viviendo en escasez. Él va a un lado, se sigue escondiendo, no tiene comida, está pidiendo comida a los pueblos que están alrededor, y todos han sido generosos con David. Y había otros que no le daban tampoco. David sabe que él va a ser rey de Israel, pero él mira su futuro muy lejos. Él no mira que él está adentro del palacio. David se mira como un fugitivo. Él está huyendo, él no hizo nada malo, pero él está huyendo con 600 hombres. Y aparte Saúl lo sigue buscando. Ahora en el capítulo 26 nos cuenta un evento donde David está siendo perseguido por Saúl. Y otra vez más durante la noche, mírenlo ahí, está en 1 Samuel 26, Saúl va y se duerme una vez más, ¿cierto? Él está dormido y David sabe, dice, hey, Saúl ahí está. Y él dice de David, ¿quién va conmigo? Y se levantó un hombre y dijo, yo voy contigo, David, vamos. David va, se mete a donde ellos están. Y Saúl está durmiendo. Y una vez más, David decide ¿qué? Perdonarle la vida a Saúl. Y él lleva un acompañante y le dice, David, ahora sí, esta es la oportunidad. Aquí está Saúl. En esta vez que hizo David tomó la lanza, tomó la vasija de agua de Saúl, y una vez más David va y confronta desde la distancia. Fue muy prudente David, y les grita, ¡hey! Acá estoy yo. Y Saúl dijo, esa es la voz de David. ¿Y cómo le dice? Mi hijo David, ¿eres tú mi hijo David? Lea la historia. Y le dice, hijo. Y él empieza a gritar, fíjate, fue una vez más. Y le grita al guardaespaldas de Saúl, y tú que lo estabas cuidando, no lo cuidaste bien. Si yo fuera sido el rey, ya te fuera hecho pedazos. En pocas palabras le estaba diciendo. ¿Y qué hace David ahí? Saúl, ¿qué hace ahí? Dice la historia que David se pone a llorar, pide disculpas y le promete un montón de cosas a David. Las promesas de Saúl no duraron mucho tiempo, y David vuelve a escapar, ¿cierto? Ahora imagínense el estrés de David. Ha de haber sido un estrés difícil, enorme. Vivir fugitivo, agotado. La presión era tan grande. Y ahora ¿dónde voy? Donde quiera que él iba, ¿qué hacía?
Iban y le avisaban a Saúl, y acá está David. O sea, ya no sabía a dónde ir, ¿cierto? Ahora vamos a mirar ahora 1 Samuel capítulo 27. Vamos a mirar ahí unas reflexiones para la vida de nosotros. Dijo así. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿A dónde se quería ir? ¿Quién eran los enemigos de ellos? De Israel. Los filisteos, ¿cierto? Ahora imagínense. Dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Ahora, no tenemos que leerlo dos veces, ¿cierto? Ahora, ¿quién esperaría esta reacción de David? Pero lo que me impacta mucho es el versículo 1, donde dice: dijo David en su corazón. Y ahí está la clave. Primer error. ¿Cuál fue el primer error? Ahora, el capítulo fuera sido diferente si fuera comenzado de esta manera, ¿cierto? Y David oró a Dios en su corazón. O fuera dicho, David clamó a Dios en su corazón. O por lo menos fuera dicho, David se quejó delante de Dios de todo corazón. Otra más. David se enojó con Dios de corazón. Pero aquí miramos que David toma una decisión él mismo, sin hablar antes con Dios, sin recibir el consejo de Dios. Dijo en su corazón. Ahora, muchas de las situaciones difíciles que yo he cometido es porque me he basado a lo que mi corazón me dice. ¿Cuántos saben que el corazón es engañoso? En los capítulos que vienen vamos a mirar que David no menciona a Dios ninguna sola vez. Podemos ver a un David que se olvidó de Dios. Un hombre que iba a ser rey de Israel. Un hombre que tenía un llamado desde niño. Un hombre que fue ungido para ser rey. De repente, o sea, él mira la mano de Dios sobre la vida de él. Mira victoria, Dios lo está usando. Y de repente miramos a un David que se olvida de Dios. Que no menciona a Dios para nada. ¿Cuántos nos hemos olvidado de Dios muchas veces? ¿Cuántos hemos visto la misericordia de Dios? ¿Cuántos hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas, sacarnos desde el pozo de la perdición donde estábamos? Y nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Muchas veces me pasa eso a mí. Podemos ver a David que está bajo una enorme presión aquí. Y él decide buscar una seguridad. Y la seguridad que él busca es la seguridad irse con los filisteos, en vez de buscar el consejo de Dios. Pregunta: ¿David conocía bien a Dios? Por supuesto que sí, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí podemos ver que David no buscó a Dios, no consultó a Dios para nada. Y él toma su propia decisión y él hizo lo que él quiso. Ahora, ¿pueden imaginárselo? David conversa consigo mismo. Y es el primer error que hace él. Que dice Mateo 15, 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale todo eso? ¿Qué hizo David primero? Consultó su corazón, ¿cierto? Y a mí me ha ido fatal por seguir mi corazón. ¿Por qué? Porque vienen los pensamientos malos, el no querer perdonar. Y una de las cosas que a mí me atacaba muchísimo el corazón y mis pensamientos era: no perdones a tu papá.
Tu papá no se merece el perdón. Él no se lo merece. Él no se merece tu perdón. Era lo que decía mi mente, mis pensamientos y mi corazón, que estaba enfermo, que estaba duro. Pero por otra parte, Dios me decía lo contrario. Cuando yo empecé a buscar a Dios, cuando yo empecé mi proceso de restauración, yo decía que conocía a Dios, yo no conocía a Dios. Cuando yo empecé mi proceso, empecé a conocer a un Dios. Y Dios me decía, tienes que perdonar a tu papá. Tienes que aceptarlo. Cambie o no cambie, tienes que amarlo. Da de gracia de lo que de gracia has recibido. Pero si yo me fuera basado en lo que mi corazón me decía, yo nunca fuera a perdonar a mi papá. Por eso es bueno consultar a Dios. Jeremías, ¿qué dice? Jeremías 17, del 9 al 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay en todo. Es lo más engañoso que hay. Y externamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Jeremías 17, del 9 al 10. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y externamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y los examino, las intenciones secretas. Ahora, desafortunadamente, David no se detenía a conversar con Dios. Él dejó que Dios lo siguiera guiando a él. Ahora, y David tenía muchas razones por las cuales él sentirse desanimado. Él miraba sus circunstancias, él miraba la presión, él miraba la responsabilidad, él estaba cansado de estar huyendo de David. Lo que David no estaba mirando era que hay un enemigo espiritual que siempre nos ataca a nosotros. ¿Cuántos saben que la guerra más fuerte que tenemos nosotros no es carnal sino espiritual? Es la más fuerte. Ahora, todos nos hemos desanimado, ¿cierto? Pregunta, ¿por qué nos hemos desanimado? Ahora, todos sabemos que nos desanimamos, ¿cierto? Pero la pregunta que sale, ¿por qué nos desanimamos nosotros? ¿Cuál es la razón que nosotros nos desanimamos? Muchas veces nos desanimamos por la mentira, por las injusticias, por el engaño, por la traición, por la falsedad, porque miramos que las cosas no cambian al favor de nosotros y empieza el desánimo, ¿cierto? Ahora, todos vamos a pasar por ahí, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora, y todos sabemos cuando estamos desanimados, así como todos sabemos cuando estamos cansados. Todos reconocemos e identificamos el cansancio, ¿cierto? Todos también identificamos el desánimo. ¿Y cuando saben que el desánimo va en progresión? No se queda estancado. Sigue avanzando. Ahora, en el capítulo 27 vemos que David tomó una mala decisión que marca el comienzo de una serie de situaciones difíciles y angustiosas para la vida de David. La primera cosa que miramos, o son 4 cosas que vamos a mirar. La primera cosa que miramos es una palabra que se llama engaño. 1 Samuel 27:2 dice así: acompañando de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maat. Ahora, ¿les suena familiar esto? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que David que fue a Gad? ¿Se acuerdan la historia? ¿No se acuerdan la historia? En 1 Samuel, capítulo 21, del versículo del 12 al 13, fue cuando David se hizo pasar por loco. Dice así: al oír esto, David dice, se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís. Ahora, tuvo miedo de Aquís, ¿cierto? Fíjense, ¿no? El rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón en público. Comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas, dejando que la saliva le corriera por la barba.
Ahora, ¿se pueden imaginar al rey David haciendo eso? ¿Por qué lo hizo? Porque tenía miedo del rey Aquís, ¿cierto? ¿Y qué miramos acá en el versículo 2? Que él va a la tierra de Gad, donde estaba Aquís. Segunda decisión mala, el engaño. Pero en esta vez David no estaba actuando como loco. Esta vez David estaba haciendo lo que su corazón le estaba guiando, lo que su corazón le decía, y ahí no estaba Dios. ¿Ustedes creen que Dios le iba a dar permiso a David a que fuera con este rey? ¿A que fuera Gad? Ahora, el rey Gad sin duda ha escuchado acerca de todos los años que David había escapado de Saúl. Ahora yo me imagino a este rey. Este rey sabía que David le era fiel a Saúl. Cuando David va con este rey, con Aquís, yo me imagino a él que estaba feliz. Dijo, wow, tengo a David de mi lado. Y aparte 600 hombres, guerreros, que se ponen a mi disposición. Y aparte sus familias. Ahora, el rey Aquís estaba feliz por haber agregado valientes a su ejército. Y eso fue lo que es exactamente el rey le dijo a los filisteos de David. Él va y les dice, si se van a 1 Samuel 29:3, este rey va y les dice que David se les unió a ellos. Dice, ¿y estos hebreos qué hacen aquí?, le preguntaron los comandantes filisteos. Aquís respondió, no se dan cuenta, dice, de que este es David. Ahora, David tenía fama. David era conocido. Era el yerno de Saúl, era un guerrero valiente, no le tenía miedo a nadie. Ahora se le vio y dice, este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel. Hace ya más de un año que está conmigo. ¿Cuánto tenía? Más de un año que David no estaba consultando a Dios. Porque yo les aseguro que si David fuera estado consultando con Dios, Dios le dice, David, vete de ahí. A ti no te corresponde estar ahí. Esa no es tu posición. Ahora, ¿y con quién iban a pelear estos? Contra los israelitas. En donde David iba a ser rey. Ahora, ¿se volvió loco David o no? O sea, se le botó la canica a David. Dice, hace más de un año que está conmigo. Y desde el primer día, dice, que se unió a nosotros, no he visto nada que me haga desconfiar de él. Ahora, David era un hombre confiable. Le había servido a Saúl por muchos años. Y ahora tenía un año sirviéndole a este rey. Ahora, ¿cuál fue la petición que le hizo David a él? Pues vamos a 1 Samuel 27, versículo 5. Para entender un poquito, lo estoy llevando en la historia para entender un poquito más. David dijo a Aquís, si en verdad, dice, cuento con su favor, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo para vivir ahí. No tiene ningún sentido que esté siervo suyo vaya contigo a la capital del reino. En otras palabras, el rey, no queremos incomodarte. ¿Por qué no me das un lugar donde yo pueda estar ahí? En el versículo 6 miramos lo que dice, así que el mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy permanece a los reyes de Judá. Miramos que todo esto va a estar para la vida de David. David va a entrar ahora a un periodo de vida mal espiritualmente. Durante este tiempo David no va a comprender, no va a hacer canciones más, no existen más salmos en el periodo de David. El cantante de Israel se había puesto en silencio y eso es lo que hace el desánimo. Si antes orabas, dejas de orar. Si antes leías la palabra de Dios, dejas de leerla. Si antes buscabas de Dios, ya no lo buscas. Y eso me pasaba muchísimo a mí.
Y yo sé cuando yo me estoy desanimando. Lo primero que yo hago, ¿saben qué? ¿Qué es? Dejar de leer la Biblia. Segunda cosa, dejar de buscar a Dios. Es cuando está la alerta, ¡pum! O sea, ¿a dónde vas? Ahora, pero David no está en Sicla sentado con los brazos cruzados. En el próximo párrafo miramos que los hombres de David van y atacan a los filisteos. Él empieza a conquistar tierras de los filisteos, como si él fuera el rey de Israel. Pregunta: ¿ustedes creen que aún en medio de la desobediencia de David, Dios estaba cumpliendo su propósito en David? Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. ¿David tenía un llamado? ¿David fue escogido? Todos los que estamos aquí somos escogidos. Todos tenemos un llamado. Y aun cuando muchas veces nos olvidamos de Dios, así como lo hizo David, Dios tiene un propósito para nosotros. Y Dios quiere que ese propósito se cumpla. Y se va a cumplir. Lo declaramos que se va a cumplir. Pero es tiempo para que eso se cumpla. Tenemos que dejar el desánimo a un lado de la vida de nosotros. Ahora, todas estas conquistas le proveen a David la comida necesaria, la ropa necesaria, los animales necesarios para alimentar a las familias y a sus seguidores de él. Ahora, cuando el rey Aquís se dio cuenta y va a visitar a David, y él mira, él entra, lo mira y empieza a mirar que tiene muchas cosas nuevas David. ¿Y qué hace David? Le empieza a echarle mentiras, le empieza a explicar, pero con mentiras. Y se ha estado peleando contra los israelitas. Pero es cierto. En Neguet dice. Ahora miremos nuevamente el versículo 4. Dice, y vino Saúl de nuevo, dice, y vino a Saúl la nueva de que David había oído a Gad y no lo buscó más. Ahora Saúl se da por vencido. Y sabes qué es ya, no más. Ya no lo voy a buscar más. Pregunta: ¿ustedes creen que esas fueran sido las noticias buenas para David? Saber que Saúl ya no lo iba a buscar más. ¿Podemos decir que el plan de David había funcionado? ¿Por qué se fue de ahí? ¿Para qué se fue de ahí? Para que Saúl lo dejara de buscar, ¿cierto? ¿Y qué miramos aquí? O sea, David pide una ciudad para refugiarse, el rey se la da, cada día funciona. Ahora, nuevamente funcionó aquí, y por primera vez en años, David no se está volviendo loco huyendo de David. Uno de los problemas de seguir nuestro corazón engañoso es el falso sentido de seguridad que eso tiene. La segunda cosa que miramos es la palabra arrinconado. ¿Cuántos nos hemos sentido arrinconados? Vamos a 1 Samuel 28. Vamos a ver cómo arrinconan a David. 2 Samuel 28, del 1 al 2. Dice, por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. ¿Contra quién iban a pelear? Contra Israel. ¿De dónde iba a ser rey David? De Israel. Por lo tanto, Aquís le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David. Ya verá usted de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquís, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Aquí veremos que de repente David se encuentra arrinconado. Él no puede decir que no, puede decir que sí. El plan ya no le estaba saliendo también como él esperaba.
Ahora, ¿pueden imaginarse a David con sus hombres yendo a la batalla para unirse contra los filisteos para pelear contra Israel? Ahora David ya no sabe qué hacer. Su plan perfecto se está desbaratando y él sabe que tarde o temprano lo van a descubrir. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de una anécdota, de algo que los fueran descubierto? ¿De una mentira? ¿O no? ¿Nunca echaron mentiras y fueron descubiertos? Yo me acuerdo de una que me queda muy grabada. Una vez, como ustedes saben, en mi proceso yo estaba en grupos de apoyo. Y esa vez a la casa y me enojé con mi esposa, con Denny. Dije, me voy al cuarto, me voy al grupo de apoyo. Voy al cuarto, cierro mi puerta, me pongo a ver el partido de básquetbol. No entré al grupo. Tardo 2 horas para salir del cuarto. Dice Daniela, ¿cómo es el grupo? Fantástico, le dije. Estuvo bueno, se puso bien. Y mi líder le manda un texto a Daniela, dile, hey, dile a José que lo extrañamos en el grupo. Yo salgo del cuarto, estuvo bien el grupo. Y dice, ¿por qué son mentiras? Si Josué me acaba de decir que te extrañaba en el grupo. Ahora me agarraron con las manos en la masa. Ahora no se siente bonito, ¿cierto? Ahora a David, en el caso de David, esto fue mucho más que no entrar en un grupo de apoyo. Era perder su credibilidad de David por los israelitas. David estaba entre la espada y la pared. David se encontraba arrinconado. Y en esta pelea fue donde Saúl y Jonathan mueren. Su mejor amigo, Jonathan, muere en esa pelea. Ahora, ¿se puede imaginar el problema en que David se había metido? ¿Y todo por qué? ¿Por qué empezó todo? Lo miramos en el primer versículo. Porque David siguió, ¿qué? Su corazón. 1 Samuel 29, 2-4 dice así. Dice, los jefes de los filisteos avanzaban de compañías de 100 en 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquís y de David, sus hombres. Y esos hebreos, ¿qué hacen aquí?, preguntaron los comandantes filisteos. Aquí respondió, ¿no se dan cuenta que ese es David, quien antes estuvo en el servicio de Saúl, el rey de Israel? Hace más de un año que está conmigo y desde aquel primer día que se unió a nosotros, no he visto nada más que de confiar en él. Pero los comandantes filisteos, ¿qué hicieron? Se enojaron con Aquís, le exigieron, despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su Señor que llevándole las cabezas de estos soldados? Ellos no le están creyendo a David. Ellos saben que David los puede traicionar. Y podemos ver que obligan a David que regrese al lugar donde él está. Versículo 8 dice así. Pero ¿qué es lo que ha hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto usted en este servidor suyo, que desde el día en que entré a su servicio hasta hoy, ¿por qué no me permite luchar contra los enemigos de mi Señor? Ahora le estaba llamando su Señor, ¿cierto? Ahora David, miramos que se decepciona, entre comillas, está actuando, ¿cierto? Ahora Dios estaba obrando a través de escenas. Estaba instigando a los reyes de los filisteos para que David no fuera a pelear contra ellos. Aún así, David había perdido un montón de credibilidad de parte de sus hombres. Ya no le creían a David. Había sido 3 días tensos, en silencio, de murmuración. La tercera cosa que vamos a mirar, que David se sentía destrozado. En el capítulo 30 nos informa que mientras Saúl va a Siclag, ellos van para su camino de regreso y descubren su hogar que estaba en ruinas. Dice así 1 Samuel 30. 3 días después,
Cuando David y sus hombres llegaron a su casa, a la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado a Nehuet. Siclag había destruido a Siclag y le habían quemado hasta la redursa en cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, ¿qué hicieron? Versículo 4. Alzaron voz y lloraron. Alzaron voz y lloraron. Lloraron sin no parar, ¿cierto? Ahora, ¿se pueden imaginar eso? Ellos van, miran las ruinas y se ponen a llorar. Y no pasó mucho tiempo cuando todos los hombres que hicieron contra David empezaron a culpar a David. Esto fue culpa tuya. Lo querían apedrear, ¿cierto? Porque habían perdido a sus familias. Versículo 6, ¿qué dice? David ahora se encontraba en gran peligro, dice, porque todos sus hombres estaban resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero ¿qué hizo David ahí? Después de 2 años, ¿qué hizo David ahí? ¿Cómo dice su versión? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Se acordó de quién? Que había un Dios, ¿cierto? Que había un Dios que lo podía sacar de ese desánimo. Y David se encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¿Quién es el único que nos va a sacar de ese desánimo? ¿Quién es el único que ha sacado a José del desánimo? Es Dios. David llevaba 2 años sin mencionar a Dios, sin buscar a Dios. Pero Dios tuvo misericordia de David. Y vamos a seguir viendo la historia. Ahora David no tiene otro lugar a donde ir. Él ha perdido su credibilidad, la lealtad de sus hombres, la lealtad de ser líder. Ellos están indignados, furiosos, le quieren arrojar piedras, resentidos con él. David había sido engañado, había sido arrinconado y había sido destrozado. La cuarta cosa que vamos a ver fue leer la palabra corregido. Por primera vez después de mucho tiempo, David va y busca a Dios una vez más. Versículo 8 que dice, del 30, versículo 30, capítulo 30, versículo 8. Y David le preguntó al Señor, por fin recapacitó, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que ¿qué? Lo que te han quitado. Miramos que David reaccionó, ¿cierto? Recapacitó. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. El corazón es peligroso, es engañador. Ahora con Dios, nosotros teníamos la librería, Daniel dice, tú te mueves mucho por el corazón. Y yo, la verdad, cuando teníamos el negocio, yo todo regalaba. Llegaba alguien, una Biblia, llévatela. Un CD, llévatela. Un libro, llévatelo. ¿Cuál era la intención de mi corazón? Que regresaran otra vez. Unos regresaban, otros no regresaban. ¿Cuál era mi intención? ¿Un corazón que estaba huérfano? ¿Un corazón que no conocía a Dios? ¿Un corazón que estaba clamando por atención, por amor, por cuidado? ¿Un corazón que estaba comprando el cuidado y el amor de otras personas?
Por eso me encanta lo que dice 1 Pedro 5:8. Están alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque él anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda cosa que tenemos que recordarnos es siempre estar agradecidos con Dios. Ahora, Dios no le dijo a David, tú ya no calificas. Dios no le dijo cuando David va y le consulta a Dios, hey Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy, lo sigo, no lo sigo? El Señor no estaba enojado con David. No le dijo, David, ya no puedo confiar en ti. Me fallaste. Olvídalo. Ya no vas a ser rey. Retiro lo dicho. Me equivoqué contigo. Fuiste un falsante, un mentiroso, un engañador, un hipócrita. Ya no puedo confiar en ti. No le dijo eso a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? Ve. Ve y pelea. Y conquista. Por eso me encanta cómo Dios responde. Dios responde con gracia a su hijo, arrepentido. Y le dice, David, vuelve a la batalla. Tengo otra victoria para ti. ¿Cuántas peleas hemos dejado empezar nosotros? Empezamos una batalla y la dejamos a medias. ¿Por qué la dejamos a medias? ¿No será porque nos desanimamos y no queremos seguir luchando? Hoy Dios te dice como le dijo a David, ve la batalla porque yo voy contigo. Tengo otra victoria para ti, para que la disfrutes. Aprendamos de que David, su éxito no fueron sus habilidades. David era un hombre con muchas habilidades. Era un hombre valiente, guerrero. Pero sus habilidades no lo llevaron a donde él llegó. Lo que le llevó a él donde él estuvo, primeramente fue la misericordia de Dios y el amor de Dios. Confiemos en nuestro Dios. Busquémosle en medio de los problemas. ¿Cuántos se sienten